Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marvin Eliezer Alarcón Carreño, soy estudiante de ATSI y este es un trabajo hecho sobre normalización de base de datos. ¿Qué es normalización? La normalización de una base de datos es el paso clave tras su creación, pues este evita cualquier tipo de anomalía, redundancia y borrado que pueda haber en el diseño de tablas y en la relación entre la información. ¿Para qué sirve la normalización? La normalización sirve para evitar datos alojados a la vez en diferentes tablas o datos de productos sin relación unidos en una misma tabla. Además, esta técnica permite definir bases de datos más naturales y limpias, reduciendo su tamaño y simplificando la estructura para que los datos del producto sean más fáciles de localizar, contrastar y recuperar. ¿Cuál es la función de la normalización? Bueno, pues uno de ellos es corregir datos duplicados y anomalías en la base de datos. Otro puede ser evitar la creación y actualización de relaciones y dependencias no deseadas entre los datos. Otro es prevenir borrados indeseados de datos. También optimizar el espacio de almacenamiento. También reducir el tiempo y complejidad de revisión en las bases de datos cuando es necesario introducir nuevos tipos de datos. Y facilitar el acceso e interpretación de los datos a los usuarios y aplicaciones que se usan. Okay. ¿Cuáles son las formas normales? La primera forma normal, una tabla en una base de datos relacional está en la primera forma normal cuando se cumplen estas condiciones. La primera, todos los datos deben ser atómicos. La segunda, que todas las columnas contienen el mismo tipo de datos. Pues esto quiere decir, es un registro se considera atómico cuando a cada información, o sea, a cada asunto, se le reserva una celda propia. Es decir, en cada cuadrito pues hay un dato. Eso es lo que quiere decir básicamente. Segunda forma normal. Para estar en segunda forma normal, pues se deben cumplir dos condiciones. Una, que pues debe estar en primera forma normal. La segunda es que los atributos que no forman parte de ninguna clave han de depender funcionalmente de toda la clave primaria. Tercera forma normal. Para que una clave esté en tercera forma normal, ha de cumplir las condiciones de las dos primeras. Y además, los atributos no clave no pueden depender de forma transitiva de una clave candidata. Se da una dependencia transitiva si un atributo no es clave dependiente de otro atributo que no es clave y de forma indirecta de su clave candidata. Hay otras formas normales, ¿no? La mayor parte de las veces la normalización acostumbra a finalizar en la tercera forma normal. Las formas que descubriremos a continuación guardan una cierta relación con esquemas especiales y solo se utilizan en casos excepcionales. Hablemos de la forma normal de Base Code. Se llama forma normal de Base Code
es una versión más fuerte de la tercera forma. Si en esta se afirma que ningún atributo no clave puede depender de forma transitiva de una forma clave candidata. En la presente forma normal se ha de cumplir que ningún atributo puede depender de forma transitiva de una clave candidata, a no ser que se trate de una dependencia trivial. La forma normal de Bayes Code solo es relevante para las tablas con varias claves candidatas compuestas, en las que las claves se sobreponen, es decir, para aquellos casos en los que un atributo es común en dos claves candado, es decir, dos claves candidatas comparten un mismo atributo. Las bases de datos que están en tercera forma normal y no tienen claves candidatas compuestas se convierten automáticamente en representantes de la FNBC. Cuarta forma normal. Para que una tabla esté en cuarta forma normal, ha de estar en la de Basic Code y cumplir además con la siguiente condición. Dice que no hay dependencias multivaluadas a no ser que sean triviales. La dependencia multivaluada o multivalor tiene lugar siempre que dos atributos sin relación entre sí dependan del mismo atributo. Quinta forma normal. Una tabla está en quinta forma normal cuando satisface las condiciones de la cuarta y cumple además esta condición, que la tabla no puede fragmentarse más sin que se pierda información. ¿Qué es una relación en una base de datos? Bueno, pues las relaciones en una base de datos son el pilar fundamental de la construcción de bases de datos relacionales. Permiten establecer las concordancias, asignaciones y relaciones entre las entidades o tablas. Asimismo, permiten garantizar la integridad referencial de los datos con el fin de mantener la lógica y consistencia de los mismos. ¿Qué es llave primaria? También llamada clave primaria, es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores identifican de forma exclusiva una fila de la tabla. Una base de datos relacional está diseñada para imponer la exclusividad de las claves primarias, permitiendo que haya solo una fila con un valor de clave primaria específico en una tabla. ¿Qué es llave foránea? Una clave foránea es una columna o conjunto de columnas en una tabla cuyos valores corresponden a los valores de la clave primaria de otra tabla. Para poder añadir una fila con un valor de clave foránea específico, debe existir una fila en la tabla relacionada con el mismo valor de la clave primaria. ¿Qué es SQL? El lenguaje de consulta estructurado, popularmente conocido por sus siglas en inglés como SQL, es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integración de la información representada por los datos que se almacenan en una base de datos. Eso es
SQL. ¿Qué es una tabla? Las tablas son objetos básicos en las bases de datos que se utilizan para almacenar datos y también datos acerca de datos. Esto se llama metadatos. En una GeoDatBase hay tablas de sistema que almacenan información sobre las demás tablas y registros e índices de la GeoBase Data. ¿Qué es una columna? Una columna en el contexto de una tabla de base de datos relacional es una columna, un campo, un atributo en cada uno de los valores únicos que proporcionan la estructura según la cual se componen las filas de una tabla. Tupla. Las tuplas son filas de una relación que contienen valores para cada uno de los atributos, equivalen a los registros. Ejemplo, 3, 4, 5, 6, José, Martínez, el número 19, si es masculino o femenino. Es decir, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Eso es una tupla. Gracias.